En este conjunto de vídeos que vamos a desarrollar, vamos a explicar los procesos de lo que llamamos cartera, es decir, todo el tema de cobros y pagos de clientes y a proveedores respectivamente. Ambos procesos son muy parecidos, con lo cual desarrollaremos muy en detalle el de clientes, porque siempre es más importante cobrar, y luego pues en proveedores veremos que la mayoría de las cosas son lo mismo, con lo cual solo nos centraremos en lo que es distinto. Antes de conocer la cartera, hay que ver una serie de cosas generales para entender todo lo que vendrá después. La cartera, en realidad, no es más que un fichero donde grabamos todo lo que nos deben los clientes. Esto es un conjunto de recibos. Esto habrá venido automático de la facturación o habrá venido de traspasos de programas anteriores, cuando es un cliente que empieza a trabajar con esos programas, o algún tipo de apunte que se haya podido meter a mano por la razón que sea. Entonces, cuando se mete a mano, aquí aparece en naranja, y cuando viene automático del programa de facturación, pues no aparece en naranja y no se hace referencia a la factura que lo ha generado, etcétera. Entonces, para entender todo esto, antes hay una serie de conceptos generales que hay que conocer, porque si no estaremos yendo todo el rato hacia adelante y hacia atrás. Entonces, vamos a repasar primero en este primer vídeo esos conceptos generales y luego ya nos centraremos aquí. Entonces, si nos vamos a la parametrización, a tablas auxiliares, aquí hay varias tablas que hay que conocer. En primer lugar, los bancos generales. Este ficherito es un fichero que se ha creado siempre en las instalaciones con los códigos bancarios de todos los bancos que operan en España, o los que operaban en el momento de generar este fichero. Si hoy en día hay algún banco nuevo, pues a lo mejor aquí en esta lista ya no está. Esta lista se preparó en un momento dado, hace 4 o 5 años, y bueno, pues aquí estaban todos los que en el fichero que generaba el Banco de España estaban en ese momento operativos en España. Este ficherito simplemente es para facilitarnos luego, cuando damos de alta clientes, facilitarnos la creación del IBAN. Si este fichero no estuviera, tampoco pasaría nada. Las formas de pago. Este fichero es importante. Un cliente o un proveedor, nosotros, tendrá una forma de pago. Es decir, una factura no implica un pago. Una factura pueden ser varios pagos. Lo clásico antiguo del 30, 60, 90, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta que es clásica. El 30, 60, 90. Entonces, este es un fichero muy sencillo, pero hay que entenderlo bien. Lleva una descripción, lleva este dato, que lo dejaremos para último. Entonces, lleva cuántos recibos se van a generar, a cuántos días es el primero y cuántos días hay entre recibo y recibo. Esto es muy típico en todas las aplicaciones informáticas. Es casi todos los programas de informáticos, esto lo hacemos todos igual, porque es que tampoco hay mucho más que hacer. Es decir, con esto le estamos diciendo que una factura se pagará en 3 veces, que el primer recibo será 30 días a fecha factura, el programa cogerá y calculará 30 días naturales, siempre días naturales, de la fecha de factura, y luego el segundo y el tercero más 30, más 30, más 30. Luego puede haber unos ajustes que ya veremos debidos a posibles días fijos, etc. Pero inicialmente es esto. Y este concepto es importante. Si nos fijamos, aquí hay unas flechitas que apuntan a la izquierda y unas flechitas que apuntan a la derecha. Con esto intentamos facilitar el concepto siguiente. Toda la cartera puede haber muchas formas de pago, pero al final se reducen a 2 tipos de formas de pago. Una es cuando la iniciativa la lleva el cliente y nosotros esperamos a que nos pague, es decir, por ejemplo, cuando es un contado, o cuando es una transferencia, o cuando nos mandan un talón o un pagaré. Es decir, tenemos que esperar a que el cliente tenga bien hacernos esa transferencia, o tenga bien venirnos a pagar, o tenga bien mandarnos el talón. Y el otro caso es cuando la iniciativa la llevamos nosotros. Es decir, el caso clásico, la emisión de las remesas, los recibos, el cliente nos da su domiciliación bancaria y nosotros, cuando facturamos, generamos una remesa al vencimiento que hayamos pactado con él, y somos nosotros los que hacemos la remesa y la llevamos al banco y la cobramos.
Si la llevamos al vencimiento, pues será vencimiento. Si la anticipamos porque necesitamos dinero, el banco nos cobrará lo que nos tenga que cobrar, pero podemos cobrar antes, etcétera. Es decir, no tenemos que esperar a que el cliente nos pague, sino que la iniciativa del cobro la llevamos nosotros. Otra cosa es que luego el cliente no tenga fondos y venga recibo devuelto, tal, eso ya es otra historia. Pero la iniciativa de voy a cobrarle a este cliente es nuestra. Mientras que en otro caso tenemos que esperar a que sea el cliente el que diga voy a pagarle a mi proveedor, le voy a hacer una transferencia. Entonces, esta flechita intenta simbolizar, leyendo como leemos nosotros de izquierda a derecha, supongamos que nosotros estuviéramos aquí a la izquierda y a la derecha está el cliente, entonces cuando la flecha apunta hacia la izquierda quiere decir que es el cliente el que tiene que enviarnos a nosotros el pago, o cuando la flecha apunta hacia la derecha somos nosotros los que llevamos la iniciativa del cobro. Bien, en este caso vemos que hay varios tipos. Tenemos el cobro directo, que son contado, metálico, talón portador, etcétera. Es decir, el cliente nos paga y ya hemos cobrado. Es automático. El cobro diferido es que el cliente nos paga pero nos manda un talón o nos manda un pagaré. Es decir, nos paga en el sentido de que no tenemos que llamarle para reclamarle nada, pero todavía no cobramos porque es un talón o un pagaré con un vencimiento a X días, salvo que lo negociemos en el banco, pero el pago se hará dentro de X días. Entonces no tenemos que llamar al cliente a reclamarle, pero tampoco hemos cobrado. Estamos ahí un tiempo en el limbo. Eso sería un cobro diferido. La gestión de cobro y el anticipo de créditos, que es cuando nosotros remesamos, esto es los clásicos de toda la vida de los recibos a la vista o los recibos al descuento. Estas cosas hoy en día con el SEPA se han simplificado bastante, pero mantenemos la jerga tradicional para entendernos mejor. Esto era lo que llamamos la norma 19 y la norma 58. Porque en base a cómo lo hagamos, el banco nos cobrará unos gastos o no, etcétera. Porque también el banco tiene un riesgo. Si nos anticipa el dinero, el banco tiene un riesgo que si los llevamos los recibos a la vista no. Y la transferencia sería lo mismo que el cobro directo, pero la tenemos separada por una razón que más adelante veremos y explicaremos. Pero a los efectos de lo que estamos comentando es lo mismo que un cobro directo. Cuando el cliente nos la haga, ya nos la ha hecho y ya hemos cobrado. Ya está. Esto sería el fichero de formas de pago, que luego veremos dónde se usa. Los tipos de agrupaciones, esto se usará luego en las agrupaciones que veremos en su momento. Una agrupación es, por ejemplo, que nosotros le debemos a un proveedor 30 facturas y menos 3 abonos, y entonces generamos un pagaré con el saldo neto de los 33 documentos y le mandamos una carta con ese pagaré y le decimos, toma, aquí con esto, con este pagaré te pago esta factura, esta factura, esta factura, esta factura, y me descuento este abono, este abono, este abono. Entonces, cuando se hagan las agrupaciones hay un momento que nos preguntará el tipo. Entonces, porque para luego poder buscar por distintas causas. Al final se reducen a que la haya sido generada por el cliente o proveedor o que la hayamos generado nosotros. Estos dos casos se diferencian porque tienen una característica contable distinta. Es decir, esto es que nosotros hemos generado la agrupación, como es el ejemplo que ponía, o la agrupación, perdón, sería este caso, o la agrupación generada por el cliente sería al revés, el caso contrario, que el cliente nos mandara a nosotros un pagaré agrupándonos varias facturas, por ejemplo. Esto se explicará luego cuando se vean las agrupaciones. En los ficheros maestros, en la ficha del cliente, de cualquier cliente, tenemos en la pestaña de los datos comerciales, medio de pago, es donde tenemos esto. Aquí le decimos cuál es la forma de pago habitual para este cliente en base al ficherito de formas de pago que hemos visto antes. Luego en cada factura se puede cambiar. Esta sería la habitual que tenemos pactada con él para no tener que acordarnos. Pero luego en cada factura se puede cambiar. Incluso en una factura que ya está hecha y tal y cual, y que ya genera unas deudas de cartera, se puede volver a cambiar. Es decir, esto solo es la opción por defecto orientativa. Tenemos valor último día de mes. Esto, si lo marcáramos, quiere decir
vamos a ver, el programa cuando calcula los vencimientos de una factura los hace partiendo de la fecha de factura. Pero a lo mejor ocurre con un cliente que me dice, vale, tú factúrame cuando quieras, pero me vas a calcular los vencimientos a partir del día 30 de cada mes, aunque la fecha de factura sea otra. Bueno, son cosas que se usan muy poco hoy en día, pero alguna vez ocurre y por eso se pone, porque alguna vez a un cliente nos ha pedido que lo instala. Entonces, cuando el programa vaya a calcular los vencimientos, no partirá, para calcular los 30, 60, 90 del ejemplo anterior, no partirá de la fecha de factura, sino del último día del mes de la fecha de la factura. O sea, si la factura es del 14 de abril, el programa empezará a calcular partiendo como si la factura hubiera sido el día 30 de abril. Y a partir de ahí empezará a calcular. Vencimiento último día del mes es lo contrario. Calculamos una factura, el vencimiento de una factura, y nos sale, por ejemplo, una factura del 14 de abril, más 30 días serían el 14 de mayo. Pero si eso está marcado, el programa extenderá ese vencimiento hasta el 31 de mayo, siempre a favor del cliente. Es decir, que al final no habrán sido 30 días, sino que habrán sido 30 más 17, 47 días. ¿Vale? Esto también, insisto, se usa poco, pero alguna vez, algún caso hay. Es decir, el programa calcula el vencimiento y después lo echa para adelante. Si fueran varios vencimientos, 30, 60, 90, el programa calcularía el primer vencimiento, que se hubiera ido hasta el 31 de mayo, y luego para calcular el segundo vencimiento no le sumaría 30 al 14 de mayo, sino al 31 de mayo. Es decir, con lo que haya quedado el primer vencimiento se calcula más 30 el segundo, que sería al 30 de junio, y se quedaría el 30 de junio. El siguiente sería más 30, y se iría al 30 de julio, que se extendería al 31, un día más, etcétera, etcétera. Es decir, el programa primero calcula y luego alarga, y con ese resultado se calcula el siguiente, etcétera. Mes de no pagos. Algunos clientes te dicen, oye, en agosto cierro, no me mandes vencimientos, no me pases recibos en agosto porque no me enteraré y te irán devueltos. Entonces aquí le diríamos que este cliente cierra en agosto y cuando el programa calcule vencimientos, si algún vencimiento cae en agosto, lo aplaza hasta septiembre. Entonces, esto también, insisto, son cosas que se usan muy poco, pero se usan. Si no nos hemos dado cuenta que cuando hemos marcado el vencimiento último día de mes, los días fijos se han desactivado. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que es el último día del mes. Pero si esto no está marcado, podríamos poner hasta 3 días fijos. Pues lo típico que el cliente que paga los días 10 y 25 de cada mes. Es decir, el programa calculará el vencimiento de la factura y, como siempre a favor del cliente, el programa, si hay algo, extenderá el vencimiento hasta el siguiente día. Por ejemplo, si una factura nos cae el vencimiento el día 7 del mes, el programa lo alargará hasta el día 10. Si nos cae el vencimiento el día 18 del mes, lo alargará hasta el día 25. Y si el vencimiento cae en el día 27 del mes, lo alargará hasta el día 10 del mes siguiente. Es decir, hasta el siguiente día fijo, siempre a favor del cliente. Estos serían los días fijos de pago. Y luego la domiciliación bancaria, si va a ser un cliente al que le vamos a girar, pues aquí hay que poner el IBAN y el SWIFT. Esto puede no hacer falta. ¿Por qué? Pues porque el cliente me paga el contado, me manda una transferencia y por tanto yo no tengo su domiciliación. Es decir, este campo es opcional. Pero si lo metemos, tiene que estar bien metido. Si el cliente es español, claro, si el cliente es polaco, pues nosotros no sabemos cómo es el algoritmo del IBAN polaco, porque no es exactamente igual en todos los países de Europa. Entonces, el programa, si el cliente es español, que eso se lo habremos dicho aquí al principio, que es español, entonces si el cliente es español, calculamos el IBAN. Entonces el programa nos deja, o lo dejamos en blanco, o metemos algo. Pero si metemos algo, tiene que estar bien metido. No nos deja meter un IBAN incorrecto. Y el SwiftBIC lo mismo. El SwiftBIC hay un problema, y es que no es algorítmico, es decir, no es algo que yo pueda calcular
cómo calculo un dígito de control del IBAN. No hay una fórmula matemática para, partiendo del IBAN, calcular el SWIFT, sino que es un dato que cada banco tiene el que quiere. Por eso aquí se usa lo que hemos visto antes de la tabla de bancos generales. Si nosotros metemos aquí por ejemplo, tenemos aquí el Banco Santander. Si tenemos este dato metido aquí, nos actúa como plantilla. Es decir, si yo estoy dando de alta a un cliente y le doy un IBAN que sea del Banco de Santander, del 0085, el programa automáticamente me ofrecerá el SWIFT. Si lo hemos metido en el otro lado. Es decir, si yo tengo muchos clientes, o la inmensa mayoría de mis clientes me dan domiciliaciones del Santander, de la Caixa, del BBV, del Banco Sabadell o de Ibercaja, por decir algo. Entonces, si metemos esos, el 90% de los clientes la creación será automática. Aquí iría, si metemos domiciliación, aquí iría, si lo quiere, core o B2B, la fecha del mandato SEPA para generar luego las remesas, y con este botoncito el programa nos imprimiría el mandato SEPA, las dos hojas estas que le mandamos al cliente para que nos rellene y nos las mande firmada la autorización para pasar los recibos, con el sello del banco, etcétera. Esto se imprimiría esas dos páginas, se la mandaríamos al cliente para que nos la vuelva firmada y a correr. Entonces, esto sería en la ficha del cliente. Si nos vamos a la ficha del proveedor, pues tenemos parecido, aunque mucho más sencillo. Vamos a cualquier proveedor y aquí tenemos lo mismo, la forma de pago habitual, lo mismo que hemos dicho para clientes, es el mismo fichero, los días fijos, exactamente lo mismo que hemos visto para clientes, vencimiento y último día de mes o último día de mes, lo mismo que hemos dicho para clientes, pero esto sería porque nosotros le decimos a nuestro proveedor que nos pase los recibos al último día del mes. Si le ingresamos nosotros los pagos, lo haremos a su cuenta. Es decir, si por ejemplo hemos quedado con él que le hacemos una transferencia, dime tu banco si quieres que te dé una transferencia yo a tu banco. Y entonces con esto, si lo rellenamos, podríamos hacer el SEPA automático de las órdenes de pago a proveedores. Y si nos gira él, le decimos que lo haga a nuestra cuenta. Entonces esto va enlazado con nuestro fichero de bancos que vamos a ver ahora mismo. Y entonces de nuestros bancos le decimos, mira, pues gírame por este banco. Entonces le damos nuestra domiciliación bancaria y el programa propondrá esto. Esto solo sirve para que cuando estamos metiendo una factura de proveedor, tenemos la factura delante que nos ha mandado él y entonces comprobamos que el vencimiento que nos va a pasar nos dice que nos lo va a pasar por el banco que le hemos dicho nosotros. Para esto sirve este dato. Y el fichero de bancos de empresa. Bancos de empresa quiere decir que son nuestros bancos. Aquí hablamos de bancos generales, aquí están todos los bancos de España, pero luego nuestra empresa trabaja con 2, 3, 4 bancos. Salvo que seamos una empresa muy grande que trabajamos con 50 bancos, pero las empresas pequeñas normalmente trabajamos con un banco o 2 o 3, no sé, tampoco mucho más. Entonces, por ejemplo, aquí damos de alta nuestros bancos. Si tenemos de un banco varias cuentas corrientes, que operamos con varias cuentas, habrá que crear tantas veces aquí como vayamos a necesitar. Esto solo se usa si vamos a usar remesas y tal. Si tenemos una cuenta que es algo de unos fondos de inversión, lo que sea, pero que no operamos con ella a efectos de remesas, no hace falta crearla aquí. O sea, aquí no hay que crear todas las cuentas del banco, sino solo aquellas con las que vamos a hacer remesas, pagos, cobros, etcétera. Entonces, si entramos a la ficha del banco, aquí qué datos importantes tenemos. Hombre, el nombre evidentemente. El IBAN y el BIC, lo mismo antes, o está en blanco, o si lo metemos, tiene que estar bien. No puede estar mal. Estos son datos de agenda que no son imprescindibles. Y a efectos de cartera, lo importante está en esta parte derecha. Primero, para norma 58 y SEPA, pues nos pide el sufijo, la carta del pagaré. Esto es porque el programa permite hacer, para mandar a los clientes, por ejemplo, a los proveedores, las cartas que llevan un pagaré abajo troquelado. Hay bancos que te lo ofrecen, que te dan una carta en un folio para impresora láser,
que lleva en la parte de abajo es un pagaré, que lo han impreso ellos, digamos, que está para rellenar nosotros, y el resto del folio está en blanco para que hagamos una carta. Entonces es lo típico que nos habrá a lo mejor llegado alguna vez algún proveedor nuestro, que ponemos estimado proveedor, con el pagaré adjunto número tal de fecha tal por importe tal, le pagamos las facturas número tal y tal. Entonces, cada banco, ese diseño de carta no es igual en todos los bancos, aunque es muy parecido en todos, pero no es igual en todos. Entonces, ese diseño tenemos que hacerlo distinto para cada banco. Entonces, aquí le diríamos, si tuviéramos alguna metida, pues le diríamos aquí cuál es la carta del pagaré del que fuera, ¿vale? De cada banco. Este campito es importante. Si marcamos ese campito, cuando le hemos dicho en la ficha del cliente que su forma de pago es de transferencia, que recordaremos que he dicho, esto lo explicaré más adelante después, lo de la transferencia. Si la forma de pago es de transferencia y en la ficha del banco está marcado esto, cuando imprimamos nosotros las facturas, si la forma de pago del cliente es de transferencia, en el pie de la factura pondremos la domiciliación bancaria nuestra de todos los bancos que tengan marcado este cheque. Aquí tenemos, en este caso, tenemos 2, 4, 6, 8 bancos creados. Pero a lo mejor queremos que los clientes nos hagan transferencias por Ibercaja o por el Santander. Entonces aquí le marcaríamos este cheque y aquí le marcaríamos este cheque, ya está marcado, y entonces cuando hiciéramos una factura perdón, cuando hiciéramos una factura, el programa aparecería al pie, háganos una transferencia a nuestro banco Ibercaja con domiciliación tal o a nuestro banco Santander con domiciliación cual, ¿vale? Entonces, para eso sirve este check, para decirle qué bancos queremos que aparezcan al pie de la factura. A efectos del SEPA, los sufijos al descuento, si admite corta, estos son datos que dependen del banco, y si queremos que nos haga, cuando hagamos remesas, si queremos que nos haga en el asiento contable, si llevamos la contabilidad, por cada recibo un apunte en el banco, o si queremos que haga un único apunte. Es decir, si hago una remesa de 10 recibos, si quiero que me vaya haciendo de cliente a banco, perdón, al revés, de banco a cliente, de banco a cliente, de banco a cliente, de banco a cliente, o que me haga al haber de cliente y al debe del banco por el total. Esto porque dependerá cómo me lo aumente a mí el banco. También tenemos un capítulo de impagados que lo explica aquí. De producirse y registrarse impagados se deben asignar 3 cuentas adicionales. La del banco como acreedor, una cuenta del tipo 41, para registrar la factura de los gastos repercutidos. La del grupo 6, que recogerá los gastos del impagado que el banco nos facture. Y en el caso de renovar el impagado por mayor importe de la suma de la evolución y los gastos, la cuenta de ingresos extraordinarios, que recogerá dicha diferencia a nuestro favor. Es decir, el programa tiene un módulo de impagados que ya veremos, donde habría que parametrizar todo esto. Esto se explicará cuando se expliquen los impagados, volveremos a esta pantalla para recordarla. Y si usamos confirming, aquí hay una serie de parámetros que nos da el banco. El problema del confirming es que no está estandarizado como si está el SEPA, entonces cada banco tiene su sistema. Nosotros, por peticiones de los clientes hasta ahora, tenemos parametrizado el sistema de la Asociación Española de Factoring, del BBV, de Ibercaja, del Santander, de la Caja Rural y de Bankinter. Si mañana un cliente nuestro trabaja con la Caixa, por ejemplo, y va a hacer confirming, si la Caixa lleva otro sistema, pues nos tendrían que facilitar la documentación técnica de cómo se monta el confirming de la Caixa y lo tendríamos que meter aquí. Porque, insisto, no está estandarizado. Entonces, esto sería los bancos de la empresa. Entonces, con esto ya podríamos mejor entender lo que el programa nos pide aquí. Entonces, cuando nos pide aquí la forma de pago, pues hace mención a lo que hemos visto antes. Cuando hacemos una agrupación, como veremos luego, pues nos lo pondría aquí, el tipo de agrupación, etcétera. Entonces, con esto vamos a ver ahora en el siguiente vídeo, vamos a ver a fondo esta pantalla, porque esta pantalla es desde la que se navegan muchas cosas, y luego iremos viendo las opciones de aquí. La de cobros directos es
cuando lo que hemos dicho antes, la iniciativa la lleva el cliente, y aquí con esto contabilizaremos lo que nos ha pagado el cliente. El capítulo de remesas es, como hemos explicado antes, cuando la iniciativa la llevamos nosotros, y nosotros hacemos la remesa, y la llevamos al banco, la subimos, etcétera. Y luego hay una serie de procesos especiales que veremos aquí en su momento, entre los cuales están las agrupaciones y los impagados. Y también hay un capítulo de cobros por tarjeta que se explicará sumeramente esto de qué va. Y con eso teníamos vista la cartera de clientes. Y si nos fuéramos a compras, pues en la cartera de proveedores tenemos algo parecido, que es los recibos que debemos nosotros a nuestros proveedores, que es una rejilla muy similar, donde tenemos pues eso, la fecha de vencimiento, el importe a qué proveedor, de qué factura viene, la forma de pago, y aquí pues cómo lo hemos ido pagando, etcétera. Remesas de compras, que no suelen hacer nadie, las órdenes de pago, que es donde haremos con esto los confirmis, los pagarés, las transferencias, etcétera. El capítulo de confirmis tiene un capítulo aparte porque tiene una problemática y un manejo aparte, distinto a todo lo demás, y tiene un tratamiento contable distinto, por eso tiene aquí un programa distinto. Y en procesos especiales, pues tenemos lo mismo, las agrupaciones, no tenemos impagados, no tiene sentido, impagados nuestros a proveedores no tiene sentido aquí. Y, bueno, pues estas cosas que en su momento veremos. Entonces, esto sería hasta aquí el primer capítulo del tema de la cartera.